Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí presentes. Espero que se me esté escuchando bien. Cualquier cosa, por favor, déjenos ahí en el chat. Bienvenidos, de verdad, gracias por estar compartiendo este espacio con nosotros. Está Let's Meet Telecom nuevamente, este espacio de encuentro virtual, que yo creo que es el 10º encuentro de este 2020, donde lo utilizamos para compartir experiencias dentro de nuestra comunidad, seguir conectados y fortalecernos desde el conocimiento. Digo, es importante poder utilizar estos espacios, incluso aprovechando las potencialidades que nos ofrece tanto la tecnología como los servicios que, por ejemplo, Telecom nos puede brindar para esto. Es importante para nosotros, ¿no?, esta visión que nos prepara para continuar siendo líderes en innovación, afrontar los nuevos desafíos que presentan los cambios de la industria, incluso de la sociedad. Hoy está cambiando absolutamente todo, desde la interacción hasta la experiencia, desde la infraestructura hasta la tecnología y también las formas de trabajo y de organización. Con todo esto estamos queriendo ser partes de esta experiencia digital de todos nuestros clientes y todo este tipo de trabajos y cómo vamos compartiendo esa construcción es importante totalmente para nosotros. Es en este marco en que se diseñan iniciativas como esta, que como les decía ya es la 10ª de este año, compartiendo distintos tipos de encuentros, expertices, conocimientos y experiencias. Son iniciativas de cambio, de intercambio, para compartir con ustedes y con toda la comunidad cómo se está evolucionando en una de las empresas más desafiantes del país. Y qué desafíos encontramos cada día para poder renovarnos, de la mano de metodologías ágiles, el trabajo colaborativo y la iteración permanente. Es por esto que desde la construcción de productos digitales, de donde somos partes hoy, nos encontramos para esta nueva charla. Disfrútenla. Mike, que nos está acompañando, va a estar dando la siguiente charla hacia ustedes, hipótesis, incertidumbres y producto digital. Simplemente les pido todas aquellas preguntas que vayan haciendo para el final de la charla, las vamos a estar contestando, interactuando un poquito con Mike, divirtiéndonos un poquito. Les pido simplemente en la sección de preguntas que la haré, no así en el chat principal. Espero que la disfruten, siéntanse libres de preguntar todo lo que quieran y que esta experiencia les sea totalmente grata. Así que Mike, bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, Claudio, muchas gracias. Perfecto, todo tuyo, Mike. Muchas gracias por haberse sumado a este espacio que ofrece Telecom para que hablemos un poquito sobre tecnología, tendencias, metodologías y cosas que creo que en el día a día, si bien algunas todavía pueden ser nuevas, seguramente dentro de este marco de desarrollo, evolución y transformación digital, creo que próximamente van a ser mucho más parte de la forma en la que trabajamos, ¿no? La idea de esta charla, hipótesis, incertidumbres y producto digital, es principalmente ganar un poquito de visibilidad, rascar un poquito la superficie de algunas metodologías, algunas prácticas de construcción de producto digital justamente, y de las tecnologías en general que pueden sustentar ese tipo de prácticas y metodologías. Bueno, me presento, yo soy Mike Rueda, soy Tech Lead del equipo de Frontend en Flow, trabajo en producto digital hace aproximadamente unos 14 años desde distintas ramas de todo lo que es la construcción de producto, y hace 8 que estoy especializado en Frontend, ¿sí? Llevo relativamente poco tiempo haberme sumado a Flow de Telecom, desde junio aproximadamente, y justo traigo como un poquito de estas experiencias en empresas anteriores, en startups, de justamente construcción de producto, para sumar a toda la construcción que está haciendo Flow. Entonces, bien, ¿de qué vamos a hablar a continuación? Vamos a ver, primero, para poder hacer como un entendimiento general de las cosas, vamos a ver las metodologías más tradicionales en las que trabajan todavía muchas empresas. Vamos a ver luego una propuesta de qué es metodología ágil, pero no desde el punto del agilismo en cuestión, sino desde el punto de vista de una persona que es parte de un equipo, desde el punto de vista de un desarrollador, ¿sí? Sea frontend, backend, cualquiera de estos casos. Y para poder ver como ese paralelo con un poquito más de claridad, vamos a verlo a través del punto de vista de una persona cualquiera, ¿sí? que hace parte de esos equipos. También vamos a ver dentro de ese contexto algunas herramientas, entre muchas que existen, vamos a colocar como ejemplo algunas herramientas que sustentan esas prácticas, porque a veces hay que aterrizar un poquito la teoría para poder entender mejor las cosas. Entonces, nada, como les decía, vamos a verlo desde el punto de vista de una persona, sí, que hace parte de un equipo que vamos a llamar Den en esta ocasión. Den trabaja como frontend developer desde hace 2 años y medio aproximadamente.
comenzó en otro rol y gracias a oportunidades que le brindó la empresa de la que hacía parte, fue mutando y buscando esto que le interesaba y pasó a ser front-end developer, ya que digamos, este rol front-end es relativamente nuevo en la industria, es como una cierta especialización bastante específica. Entonces, muchas de las personas que hoy somos front-end developers y que tenemos más o menos algún tiempo trabajando en la industria, venimos de otros roles. Y él tiene ganas de desarrollar un proyecto personal, ¿sí? Trabaja 8 horas en una empresa con determinadas características, hace parte de un equipo donde hace un montón de cosas, pero tiene ganas de mandarse un poquito al ruedo y probar, experimentar el desarrollo de un producto que sea propio, ¿sí? Y con un poco de suerte, quién sabe, eventualmente pueda llegar a funcionar como su alternativa de trabajo de tiempo completo, ¿no? Así que desde ese punto de vista vamos a estar mirando un poquito el contenido de la charla. También, por supuesto, aplica para equipos más grandes, medianos, más chicos, etcétera, pero creo que quizás es un punto interesante para comenzar a verlo desde ahí. Y para entender un poco qué es lo que está pasando, qué quiere construir, digamos que Ben tiene como esta idea de hacer una aplicación, ¿sí? Una aplicación donde se le ocurre que puede conectar intereses entre personas que tengan o que le gusten las mascotas. Una persona que tiene, no sé, crías, publica y alguien quiere adoptar, ve la publicación y se contacta y adopta. Así que esa es como su idea general, a grosso modo, de la aplicación que quiere hacer, que surge de su cotidianidad, surge del uso que hace de las cosas, ¿no? Que es como la mayoría de ideas pueden llegar a surgir normalmente. Entonces, quiero aprovechar que trabaja como front-end developer dentro de un equipo que viene haciendo cosas digitales desde hace bastante tiempo y quiero tratar de colocar ese conocimiento y esa expertise dentro de este proyecto que tiene, que es personal y que le apasiona. Pero entonces, para poder comenzar a trabajar en este proyecto, está bueno como tratar de entender desde dónde viene y qué es lo que sabe y cómo son los procesos de creación a los que está acostumbrada a trabajar normalmente, ¿no? Entonces, como dijimos antes, hace parte de una empresa que tiene la metodología tradicional de Factory, que trabajó más o menos en cascada, donde las cosas se dan como en cierto orden específico normalmente, donde hay un primer equipo que toma toda una serie de decisiones con respecto a cómo opera y cómo se desenvuelve el producto, y son decisiones que se toman en un estadio previo al desarrollo, ¿sí? Se empiezan a planear fechas, entregas, potenciales características de ese producto y todas las cosas que definen a ese desarrollo de acá a un lapso de tiempo indeterminado. Puede ser 6 meses, 1 año, 2 años, etcétera. Luego de que ese equipo toma esas decisiones, normalmente vienen los equipos de backend, los equipos de UX y UI, a comenzar con el desarrollo del marco que va a sustentar esa aplicación o ese producto en cuestión, ¿sí? Y tal como se pretende mostrar un poquito en este gráfico, ese proceso, esos pasos se dan de forma escalonada. Luego de que fueron tomadas decisiones, comienza el desarrollo de backend, y de UX y de UI. Y de esa misma forma, posteriormente, comienza el desarrollo del equipo de frontend encargado de desarrollar las vistas y todo lo demás, y al final el equipo de QA valida ese desarrollo y se cerciora de la calidad de ese producto que finalmente ahí pasa recién a estar productivo. Así es como trabajan la mayoría de factories. Y tenemos que entender que las factories no piensan en producto, las factories piensan en tomar tareas, realizarlas, entregarlas y pasar a la siguiente tarea, o siguiente cliente, siguiente proyecto directamente. Por ende, no tiene la costumbre de observar el producto, observar cómo se comporta, observar la experiencia del usuario, iterar sobre ese producto. No pasan esas cosas. Y asimismo, como te das cuenta en este escalonamiento, las personas que están, por ejemplo, en frontend o en QA, reciben un trabajo que ya está decidido, determinado por otras personas, otros roles en pasos anteriores. Entonces, como que no hay una oportunidad de input en ese producto digital. Sin embargo, esta es la única forma de trabajar que Den conoce, ¿sí? No conoce otra manera, pero sabe que esta forma de trabajar quizás no es lo que le interesa para hacer un desarrollo de producto y para pensar verdaderamente en valor del producto y experiencia de los usuarios, ¿sí? Sin embargo, no conoce otras formas, entonces comienza con un poquito de investigación. Entonces, cuando comenzamos a ver o a buscar a ver de qué forma otras empresas exitosas generan producto, lo primero que te puede salir es metodologías ágiles, por ejemplo, y distintos frameworks dentro de lo que son metodologías ágiles para desarrollo de producto. Y cuando buscas un poquito te encuentras con cosas como términos, MVP, prueba de concepto, iteración, mediciones, OKRs y KPIs, Solid, Lean, etcétera. Un montón de cosas que no entiendes bien en un principio,
que hacen parte de lo que es una metodología ágil o que algunas en sí mismas son pequeños frameworks de metodología ágil. Y sin duda, en un primer momento, ver todo esto puede ser supremamente abrumador, ¿no? Te puede llegar a saturar antes de que de hecho comiences a hacer cualquier cosa, porque implica verdaderamente tratar de cambiar por completo la forma en la que piensas cómo estás generando tu trabajo en el día a día. No solamente le puede pasar a una persona en el caso de EDEM que quiere hacer algo por su tiempo libre, le puede pasar sobre todo a un equipo de trabajo tradicional que se da cuenta que por algún motivo tiene que cambiar a una forma más ágil de trabajar y tratar de dar el salto directamente de un momento a otro a estas nuevas metodologías puede ser bastante frustrante en un momento. Así que vamos a intentar simplificarlo un poco, olvidarnos un poquito de todos estos conceptos y vamos a ir a lo más básico, ¿sí? A tratar de limpiar las ideas. Cuando te diste cuenta que la forma en la que trabajas no te sirve para generar producto digital y te diste cuenta que los marcos o la forma en la que trabaja normalmente el resto del mercado es algo que desconoces totalmente, ¿qué sabes? ¿Qué es lo que te das cuenta que verdaderamente conoces sobre la forma en la que quieres hacer las cosas? Te das cuenta que no sabes nada absolutamente, lo cual parecería que es un problema, pero en realidad es una oportunidad buenísima para comenzar con el desarrollo de tu producto, porque no solamente no sabes nada sobre cómo se pueden hacer las cosas de una mejor forma en este primer momento, sino que además no sabes nada sobre tu producto. Tienes una idea, pero no tienes idea cómo va a impactar, cómo va a reaccionar la gente que va a pensar al respecto, de qué forma la puedes o no monetizar si fuera tu interés, un montón de cosas que tienes para preguntarte. Entonces, si todo lo que tienes son incertidumbres, si todo lo que tienes son dudas, lo primero que deberías hacer, ¿qué es? Es tratar de responder esas dudas, tratar de responder esas preguntas en la forma más lógica. Y la primera que tienes que responderte es, ¿qué es lo que tu producto hace? Para entender cómo puedes empezar a desarrollarlo. Entonces, vamos a olvidarnos un toque de la metodología y pensemos en lo que Den quería hacer, ¿no? Que era esta aplicación que tenía la finalidad de que la gente pueda adoptar mascotas, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace tu aplicación? Conectar personas. Dos personas con un interés se conectan y hacen algo. Perfecto. ¿Hay más aplicaciones que hagan eso? Se me ocurre Mercado Libre, por ejemplo, se me ocurre Uber, se me ocurren un montón de opciones como esa, donde una plataforma pone en contacto a dos personas, una con un interés, otra con una oferta, y genera esa comunicación. Entonces, resumirla con entre personas está bueno porque te da una base, pero no llega a definir lo que hace tu producto. Con entre personas interesadas en dar hogar a animales. Ok, entonces la relación que van a tener las personas dentro de esa aplicación, de esa plataforma, ya te empieza a guiar con respecto a cómo tienes que comunicar, cómo tienes que empezar a pensar en ciertas vistas, interfaces, experiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llevar hasta el mínimo a esa reducción de qué es lo que hace tu aplicación te ayuda a concentrarte en qué es esa parte del producto que tienes que validar. Acordémonos que no sabemos absolutamente nada. Todo lo que tenemos es incertidumbres. Así que la clave acá, el secreto en el éxito de esto que vamos a hacer es validar esas hipótesis que resuelven las incertidumbres que tenemos. Yo creo que tengo una aplicación que conecta a dos personas y para que adopten un animal y eso tiene un valor para la persona que adopta y tiene un valor para la persona que tiene animales a disposición. Ponele. Entonces, esas son las preguntas que tenemos que empezar a resolver. En la medida en la que avancemos con esas preguntas, siempre centrado alrededor del producto, es lo que nos va a ir marcando cómo tenemos que irlo desarrollando y nos va a ir respondiendo en sí mismo en qué tecnologías podemos apoyarnos. Si lo comparamos con el caso anterior, se dan cuenta que al principio de la escala había toda una serie de toma de decisiones, asumiendo que se sabían un montón de cosas. Eso lo que te puede llevar es a comprometerte con iniciativas o ideas que a lo mejor no te puedes dar cuenta después si tenían valor o no. Entonces, ¿tiene valor para las personas una aplicación que haga esto, que conecte personas interesadas en drogar animales? No lo sabes. A priori, por supuesto, puede parecer que sí, porque es tu idea y te parece maravillosa, pero la mejor forma de responderlo es preguntándoselo a la gente. Y aquí comienza lo que marca la base de este ciclo de construcción de producto. Es plantear la incertidumbre, una hipótesis que lo resuelva y finalmente validar esa hipótesis. En este primer momento, lo que tú quieres antes de empezar a codear, antes de empezar a desarrollar tu aplicación, es tratar de averiguar si efectivamente a la gente le genera un interés o piensa que tiene valor una aplicación con estas características. Entonces,
Hay un montón de formas de hacerlo. Por supuesto que puedes contratar un focus group con 500 personas que pertenezcan a un target específico y hacerle encuestas, pero eso cuesta un montón de plata. Si eres una persona individual y quieres hacerlo de una manera más sencilla, puedes hacer algo tan simple como poner un tweet con una encuesta, preguntándole a la gente si le interesa o no, algo por el estilo. Puedes hacer una publicación en LinkedIn, por ejemplo, o puedes hacer algo tan simple como un formulario de Google Forms, ¿sí? Y compartirlo con tu familia, con tu facultad, con tus compañeros de trabajo, en redes sociales, pedir que lo compartan. Y ya estás exponiendo tu idea a las personas que te van a empezar a responder y a dar un poquito de insight. Incluso la forma en la cual presentes esta idea te va a permitir recibir mucha más información de las personas. Y acá la clave es eso, es la información. Tengo una incertidumbre, planteo una hipótesis que lo resuelva y lo valido con la gente. En base a esa información que estoy recibiendo de las personas, decido si mi hipótesis se valida o no y puedo empezar a avanzar con la construcción de mi producto. Nunca, nunca, nunca crees o cambies algo que no hayas medido antes. Nunca. Es decir, siempre que tú consideres, perdón, siempre que tú consideres que una parte determinada de tu aplicación, de tu producto, un feature que estás desarrollando, tiene valor, lo recomendable es justamente validar ese posible valor que tenga lo que estás haciendo. Den se pudo haber dedicado 18 horas a la semana durante 6 semanas a desarrollar su aplicación y darse cuenta cuando hizo un montón de trabajo y recién la puso en producción que a la gente no le interesaba porque ya estaba resuelto o porque no es un problema real o porque no existe la necesidad. Entonces, las cosas que construimos y las modificaciones que hacemos a las cosas que construimos deben estar basados en datos. Datos resultado de mediciones, de cosas que efectivamente descubrimos y validamos. Sobre todo porque si no tenemos un dato de base, una medición de base con la cual desarrollamos alguna parte del producto, no tenemos forma después de establecer cuál es el criterio de éxito de eso que estamos haciendo o no lo estamos haciendo. Bien, entonces, luego de que validó que la idea tenía sentido, que dijo, ok, bueno, listo, a la gente le interesa esto, comienza con el desarrollo, ¿no? Entonces, cuando empieza a pensar en toda su aplicación y en las partes que la constituyen y comienza a desarrollarla y a codar un poco, ¿dónde es la parte más lógica en la que una persona comienza a desarrollar? Si piensas cómo esta aplicación, bueno, yo cuando voy a usar Mercado Libre, lo primero que me pide es que, por ejemplo, me loguee, o cuando uso Facebook me pide que me loguee antes de hacer cualquier cosa. Así que voy a comenzar a trabajar por el login. Perfecto, entonces Den se dedicó 2 semanas a trabajar en el login. Al cabo de 2 semanas tuvo una dificultad familiar y tuvo que dejar de trabajar casi por un mes en el proyecto. Y al final de ese tiempo, de ese mes que pasó en medio, cuando vuelve a retomarlo, se da cuenta que todo el trabajo que hizo tiene un login andando, que está bien, pero el login define en algo el producto que está realizando Den. El login es una parte esencial, ¿acaso?, de contactar 2 personas que comparten un interés. La verdad es que no. A ver, con solamente tener un login no estás respondiendo a esa pregunta ni a esa necesidad que quieres cubrir, y todas las aplicaciones que existen hoy en día prácticamente todas tienen un sistema de login. Entonces como que no hubo un acercamiento a ese producto que se quiere desarrollar todavía. Se puede considerar casi que fue un error, por así decirlo, en esa etapa y en ese momento haberse enfocado en hacer un login. Ahí tienes que volver a lo que hablábamos en un principio, a esa pregunta principal que es la que marca lo que estamos haciendo, y es qué es lo que qué es lo que tu producto hace, qué es lo que lo define. Hablamos que era conectar personas interesadas en dar hogar a animales. Entonces, el feature de loguearte todavía no está estableciendo conexiones entre personas, todavía no le está permitiendo mostrar un interés e intercambiar cualquier tipo de, no sé, transacción que tu aplicación esté haciendo, ¿no? Dentro de cualquier contexto que sea. Entonces, hay que mantener el foco en eso que hace que tu producto sea especial, ¿sí? Sin embargo, eso no quiere decir que loguearse no es importante. Por supuesto que es importante, pero no es lo que define tu producto. ¿A qué voy con esto? Que ese tipo de partes bastante estandarizadas, que por supuesto hay que darle bola, pero no enfocar el desarrollo ahí, ya están resueltas, ¿sí? Ya existen librerías, mecanismos, herramientas, tecnologías que te resuelven ese tipo de cosas. Por ejemplo, justamente el caso de login, existe un montón de ofertas en el mercado, no estamos promocionando ninguna, pero tienes opciones como por ejemplo Auth0, que te da todo un sistema de validación de usuarios, de login, de respuesta, súper seguro, súper estable a nivel mundial. Como Auth0 tienes también Cognito y un montón de opciones más.
Asimismo, tampoco vale la pena, por ejemplo, que en una primera etapa te enfoques significativamente en, qué sé yo, toda una interfaz gráfica súper espectacular. ¿Te interesa que tu interfaz sea clara, legible y válida para los usuarios? No que tenga un nivel de extensísimo de detalle, ¿sí? Así que puedes apoyar también en librerías y herramientas existentes, como por ejemplo Tailwind o, se me escapa el nombre de un par más, Materialize, etcétera. Hay un montón de opciones que te resuelven ese tipo de tareas que son cotidianas, que son comunes, que hace parte de la mayoría de sistemas, pero se enfocan en dejarte trabajar en lo que verdaderamente es importante. Después tienes otras más, como por ejemplo Firebase, en caso de que uno también pueda hacer tema de login con Firebase, o manejar alguna API sencilla, alguna base de datos no relacional, esas bases, esos fundamentos de tu aplicación. Y sobre todo, algo que tienen en particular estas herramientas, tanto estas tres como todas las que mencioné, es que su foco principal está en justamente prototipar y dejarte validar lo que verdaderamente es significativo para tu producto. Te dicen, yo te resuelvo la base de datos, te resuelvo el API, te resuelvo el login, te resuelvo la interfaz. Enfócate en desarrollar lo que hace especial a tu producto, ¿sí? Bien, una vez que ya más o menos comenzamos y avanzamos con ese prototipo y nos enfocamos únicamente en lo que verdaderamente tiene valor en el producto y nos interesa, entonces ahí es momento de empezar a exponer ese producto a los usuarios, ¿sí? Y por supuesto, ir midiendo sus interacciones con ese producto que desarrollamos. Hay que medir, hay que medir. No tenemos forma de aprender si lo que estamos haciendo tiene un valor para las personas si no estamos efectivamente midiendo su interacción. Ya vamos a hablar específicamente, en un toque vamos a hablar de qué se mide y cómo se mide, ¿sí? Ahora, alrededor de esta idea de medir, por supuesto, lo importante es reaccionar a eso que estamos viendo. Es decir, si metí una modificación particular en una parte de mi flujo y me di cuenta que no tiene la mejor tracción por X motivo, quizá quiero volver a mi versión anterior para no perder o no afectar la experiencia de mis clientes, ¿no? Entonces, ese ciclo va muy de la mano y es súper importante. Pongo en la vista de mi usuario una parte específica de mi producto, mido su interacción y reacciono en base a eso que hicieron. Y la reacción puede ser, como dije, tirar para atrás porque no funcionó y aprender de eso que no funcionó, o seguir trabajando en esa misma característica que me di cuenta que tuvo un buen resultado y hacerla crecer en próximas iteraciones. Entonces, ¿qué herramientas nos sirven para trabajar esas partes? Bueno, resulta que primero para poder tener un control del producto que desarrollé, la forma en la que va creciendo y sus versiones, tenemos por supuesto sistemas de versionado, como puede ser GitHub, también tienes Bitbucket, tienes GitLab, que son base fundamental para ir llevando un control de ese crecimiento y esa forma en la que le voy agregando contenido a mi aplicación y me permite ir para atrás y para adelante en la historia de ese desarrollo de la aplicación. Asimismo, tanto GitHub como GitLab tienen opciones de publicar ese contenido, así que está bueno. También tienes herramientas como Vercel, o Heroku también es muy parecida a Vercel, que se conectan a estos manejadores de versiones y te permiten exponer una versión específica de tu proyecto en Internet a través de un sistema de hosteo que tienen propio, con dominios o de APIs, lo que te haga falta. Luego volvemos a la parte de medir eso que estamos publicando, ¿no? Y para ir midiendo lo que estamos haciendo, hay de vuelta un sinfín de opciones que algunas van a depender mucho de el contexto específico o el nicho al cual apunta tu aplicación y las cosas que hace, pero en general, digamos, un punto de partida pueden ser herramientas de medición como Hotjar o como Google Analytics, que lo que tienen de particular es que Hotjar, por ejemplo, te deja ver cómo van interactuando las personas con cada una de tus pistas a través de, por ejemplo, mapas de calor y datos estadísticos. Y Google Analytics, por lo general, está un poquito más enfocada en funnels y flujos de adquisición, desde dónde viene la gente hacia tu plataforma, para que tú puedas entender un poquito si te da valor publicar tu plataforma en un lugar u otro, etcétera. Son herramientas orientadas en mediciones y en darte información, porque todas las iteraciones que hagas a tu producto y todo el crecimiento que le hace tu producto tiene que estar, mejor dicho, basado en información, en mediciones que estás haciendo. Bien, luego de todo eso, luego que tuvimos un prototipo,
que lo desarrollamos con herramientas que nos permitieron enfocarnos en lo que es importante, que tenemos un sistema con el cual podemos rápidamente poner en producción cambios sobre eso que estamos haciendo y que estamos efectivamente midiendo cada una de esas cosas, qué es lo que viene después, cómo podemos avanzar con ese producto. Bueno, lo más importante es siempre observar, observar y observar. La observación sobre tu producto y sobre la forma en la que las personas interactúan con tu producto es lo que te va a decir a dónde tienes que ir más adelante. No una documentación funcional, no una decisión tomada en la primera etapa de desarrollo pensando que va a ser la verdad de acá a 2 años, no. Es la observación permanente de tu producto. Entonces lo que vas a observar son los puntos de valor. ¿Qué pasa con los puntos de valor? Que parece como muy obvio en un principio, pero hay una realidad que es bastante extraña pero común, es el hecho de que a lo mejor desarrollas una aplicación con una intención particular, pero los usuarios terminan dándole otro uso final, ¿sí? Y ese otro uso final capaz te muestra una potencialidad en tu producto que si no lo estás observando y no decides, ok, acá está pasando algo, debería ir por ese camino, te puedes terminar perdiendo, ¿sí? Una oportunidad de justamente lograr un crecimiento en tu producto. Luego están los puntos de dolor. Generalmente los puntos de dolor hacen referencia a flujos o procesos que hacen parte de la funcionalidad central de tu producto y que por algún motivo están generando caídas o bajas de usuarios porque no anda correctamente y no funciona de la manera en la que debería. Un ejemplo cualquiera, porque no solamente es por problemas técnicos, un ejemplo importante de hecho, las aplicaciones que tienen que ver con fintechs, por ejemplo, ¿no? Que ahora están súper recontra de moda emergiendo por todos lados. Por lo general, ese tipo de aplicaciones requieren un proceso de alta que tiene como estas características como legales y cosas súper importantes, confidenciales que le pide al usuario. El documento, validación de identidad y un montón de cosas. Y son procesos que pueden ser tediosos, ¿sí? Está bueno identificar dentro de esos procesos cuáles son los que más le cuestan al usuario y cuáles son los que más generan malestar para intentar resolver esos puntos de dolor, ¿sí? Y hacer que, obviamente, la experiencia que tienen las personas sea mucho más, que tenga más valor para los usuarios finalmente, ¿sí? Luego está la oportunidad de monetización, por ejemplo, si fuera tu interés, quizá no te convendría desde un primer momento decir, esta aplicación que acabo de terminar, que tengo acá el prototipo y que la gente todavía no conoce, voy a cobrar por usarla tanta plata mensual. Y no, quizás lo que te conviene en un principio es dejarla gratuita, abierta a la gente y empezar a ver cuáles son esas cosas que pasan alrededor de la función principal que tiene, en las cuales puedes colocar un valor agregado, ¿sí? A cambio de una suscripción o a cambio de un pago recurrente de X cosas, ¿no? Y solamente vas a poder saber si es efectiva esa monetización si estás observando tu producto, ¿sí? Y por último, no por último, pero como para más o menos ir cerrando esta parte, tiene que ver con las necesidades de escalado. Hablamos de que las herramientas que propusimos antes resuelven estas necesidades comunes, pero que están orientadas generalmente a lo que tiene que ver con prototipo, ¿sí? Entonces, puede que esas herramientas en algunos casos se te pueden quedar cortas o la implementación que hiciste en un principio se te puede quedar corto, ¿sí? Cuando una aplicación pasa de 100 usuarios a 5000, lo más probable es que tenga problemas de escalado, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que desde el punto 1, desde el primer momento digas, no, seguro que mi aplicación va a recontra crecer, así que hoy voy a usar un sistema como contra importante, caro y escalable, porque capaz tiene un costo que no amerita, pero sí quiere decir que vale la pena que estés observando esas oportunidades en las cuales tu aplicación puede escalar un montón y hace falta que gires en otra dirección algunas herramientas que usaste en un principio. Sí, bastante más común de lo que parece. Bien, por último y para ir cerrando, ya que hablamos todo este tiempo de no entender las cosas, de no saber nada, de no tener ninguna certeza y de tener todas incertidumbres, de tener hipótesis, es decir, ideas que a lo mejor puede que me sirva o no, es importante entender que te vas a equivocar. Y el error o el problema no está en equivocarse, está en no aprender de las equivocaciones que cometimos, ¿sí? Hay que tratar de mantener esas posibles equivocaciones baratas, ¿sí? Y que el aprendizaje sea significativo. Cuando hablamos de estas herramientas que nos permiten poner una parte del producto en producción
y luego revertirla en caso de que haga falta porque no tuvo el éxito esperado, si puedo hacer esa opción de ir adelante y revertir en cuestión de minutos u horas, estoy reduciendo el costo de mi equivocación. Si me toca dejarlo una semana productiva antes de que pueda revertirlo, voy a perder un montón, ¿no? Entonces, a eso se refiere esto de tratar de mantener bajo el costo de los errores y aprender lo más que se pueda de cada uno de ellos. Bien, esto fue todo. Ahora pasamos a la parte de preguntas. Buenísimo, Mike. Excelente. ¿Cómo te sentiste? ¿La pasaste bien? ¿Te divertiste? Importante, la primera pregunta. Creo que me subí en una moto en un momento y me fui muy rápido, pero sí, me divertí un montón, la verdad. Deja de compartir así nos así vemos cómo Sí, dame un segundo que... sentido, a ver cómo... Estoy buscando cómo dejar de compartir. Ah, es acá. Bien. Es un botón Ahí que está. dice Stop Sharing, Ahí ¿no? está. Acá está. Ahí Está, está. perfecto. Bien. Bien, entonces la pasaste bien. Sí. Bien, bien, excelente. Bueno, fantástico, súper claro en esta cuestión de cómo avanzar con esta... digo, el prototipado, la construcción, la validación de hipótesis y cómo poder ir construyendo. Así que nada, espectacular, buenísimo. Ya están viendo las primeras preguntas, así que te empiezo a tirar como para empezar a calentar. A ver, arrancamos con algo sencillo, bien tranquilo, ¿no? Mencionaste esta cuestión de prototipado, de cómo avanzar, de hipótesis. Digo, cuando el ecosistema está distinto, porque se trabaja de otra forma, ¿no? Más en cascada, en waterfall, ¿se puede considerar una cuestión híbrida? Digo, capaz en alguna parte del proyecto de una forma, en otra de otra. ¿Cómo lo ves? Sí. Tranquila, para arrancar fácil, ¿eh? Sí, muy tranquila la pregunta. Es una gran pregunta y podemos estar hablando ahora del tema. Yo creo que idealmente no debería haber un híbrido, pero en la realidad de las cosas es muy difícil lograr una transición 100% de un día para otro, y creo que plantear esos escenarios híbridos es lo que te va llevando a que eventualmente puedas lograr hacerlo. Un ejemplo cualquiera sería dentro de esta escala, dentro de esta metodología más waterfall, dices, ok, tengo este pequeño proyecto de comenzar ahora, podemos ese pequeño proyecto con un equipo más reducido, plantearlo de otra manera, y observar justamente cómo se desarrolla ese equipo con esa tarea, cómo se siente, qué tan rápido lo desarrollan, qué tan efectivo es el resultado de lo que desarrollaron, y a partir de ahí preguntarnos si nos interesa o no ir transicionando el resto de equipos o el resto de la compañía o de proyectos en esa misma dirección. Así que sin duda va a haber dentro de los procesos de transformación digital una etapa híbrida de las cosas, ¿no? Y sobre todo que lo más importante es llevarlo a ese contexto de la empresa y ver hasta dónde vale la pena seguir creciendo o dejarlo por ahí. No, perfecto. Creo que es importante lo que decís, ¿no? De entender por qué uno está haciendo lo que está haciendo, o qué trata de buscar y ganar. Digo, si el proyecto lo que tiene que resolver tiene menos incertidumbre, lo conozco mucho más, lo hice un montón de veces y es repetitivo, capaz ir por un modelo cascada funciona. Y cuando hablabas, ¿no? No sé dónde estoy parado, hay un montón de dudas e hipótesis que tengo que validar, este modelo iterativo claramente es el que hay que empezar a seguir. Bien. Preguntan también interesante, digo, en esta cuestión de relacionada con tecnologías, para arrancar o empezar a armar los primeros prototipos, ¿qué tecnologías recomendás para empezar en el mundo del desarrollo front y backend? Obviamente estos gustos personales, ¿no? Pero algo nombraste, si existe alguien que quiere empezar a hacer ciertos prototipos y poder validar ciertas teorías, ¿qué recomendás? Si es recomendación propia. A ver, yo creo que no hay mucha discusión con respecto a que a la hora de desarrollar frontend, la clave a nivel tecnología es tener un entendimiento básico / medio sobre JavaScript, porque la mayoría de frameworks y librerías están basadas en JavaScript. Es un lenguaje súper accesible, que después podemos hacer todos los chistes, todos los problemas que tiene, sin duda, pero creo que como punto de entrada para comenzar a desarrollar cosas y ver rápidamente el resultado está bueno, no solamente para front, sino que también tienes opciones en backend también basadas en JavaScript, ¿no? Y luego de que te amigas un poco con el lenguaje, también hay ciertos frameworks que se adaptan un poquito a lo que es ese crecimiento natural con JavaScript. Para mí, el que siempre recomiendo es el mejor, sin duda alguna, en mi opinión, es React. Yo creo que se siente como muy natural el trabajo con React del lado de frontend. Después del lado de backend no es mi expertise, pero bueno, tienes un montón de opciones. Bien, perfecto. Y pensando un poco en esta cuestión, ¿no? Digo, de desarrollar productos nuevos, si quiero arrancar, no tengo tiempo. ¿Cuánto crees qué tiempo promedio tarda en hacer un prototipo, un proyecto? ¿Cómo lo ves según tu experiencia?
Yo creo que eso va a depender mucho del scope de lo que tú quieras hacer, ¿no? Hay ideas que son súper trancas que las puedes sacar en un fin de semana, hay ideas recontra complejas que tardas un montón de tiempo. Yo creo que acá lo importante es dos cosas. Primero, entender cuál es eso que hace central, cuál es esa parte core de tu aplicación, de tu proyecto personal, y luego entender qué es terminar o no terminar, ¿sí? Porque es, digamos, uno puede pensar, ok, tal día termino y ahí publico, pero es peligroso ese concepto de terminar. Quizás lo que tú quieres no es terminar, sino es llevar tu desarrollo hacia un punto en que lo puedas mostrar para que la gente lo use. Haciendo eso un poquito de lado, yo he visto, para hablar como con datos más reales y concretos, he visto pasar ciertas cosas, ciertos proyectos, como por ejemplo, no sé si conoces Kahoot, la gente conoce Kahoot, ¿Mm? que básicamente se juntan personas en sesiones donde aparecen preguntas, se eligen respuestas, al final hay una votación de quién mejor respondió, etcétera. Un amigo, gran amigo, también desarrollador frontend, hace poco desarrolló su propia versión de Kahoot, totalmente en vivo a través de un stream. Fueron 10 sesiones de 2 horas, fueron 20 horas para hacer su Kahoot, basado en algunas tecnologías como estas, basado en Vercel, basado en Tailwind, basado en React y Next.js, y fueron 20 horas haciendo la versión que hace lo mínimo esencial que tiene que hacer para hacer por ejemplo, un clon de Kahoot. Después de ahí tienes que observarlo, iterarlo y ver qué onda, qué le modificas, qué rompe, qué no rompe. Pero esa primera versión estuvo en 20 horas. Como prototipo creo que está buenísimo. Bien, buenísimo, buenísimo. Vamos a hablar un poco más de la diaria y hacer de cuenta que no estás hablando con tu jefe. Básicamente, Difícil. digo, está todo bien, es difícil, pero tranca, ¿no? Digo, hace cuenta que estás con un montón de otra gente charlando tranquila en un café, en un barcito, y te preguntan, che, ¿y en Flow cómo lo hacen? Digo, ¿con qué te encontraste? Digo, entraste claramente hace poco. Repito, sacamos de cuenta que no estoy, no pasa nada, pero digo, ¿qué te encontraste en Flow? ¿Cómo un poco estos principios, si los usan o cómo los usan o cómo están empezando a usarlos? ¿Cómo lo ves? Bien, yo creo que luego está en un punto intermedio, justo hablábamos antes de si era válido un híbrido o no, y justo decíamos que más allá de ser válido o no es necesario en una transición, yo creo que Flow se encuentra justamente en esa transición en la que en contraste con el resto de desarrollos que se hacen en Telecom, creo que Flow es la punta de lanza en cuanto a metodologías ágiles. Quizá fuera del mercado todavía hay cosas que queremos mejorar, pero lo más importante que me parece y que veo es que hay un convencimiento. Hay un convencimiento sobre cuál es el norte, cuál es el objetivo, hay un entendimiento de que hay una forma un poquito más interesante de hacer algunas cosas. Entonces, se nota en el día a día, cuando la gente se pregunta, ok, trabajamos esto hasta acá, quedó de esta forma, está el resultado listo, nos sirvió, no nos sirvió, queremos que la siguiente cosa que hagamos la hagamos igual o planteemos un poquito una forma distinta de verlo. Entonces, existen esas conversaciones, existen esas charlas, que por supuesto siempre después tienes que ver hasta qué punto alguna cosa es posible o no, pero creo que tener ese convencimiento es significativo, súper importante, y en Flow sin duda está ese convencimiento. Excelente, buenísimo. Ahí contabas un poco durante la charla, ¿no? La experiencia se me fue el muchacho que estaba queriendo hacer la aplicación que une Ben. los animales. Ben, cuando estamos hablando de un más grande, ¿no? Digo, similar, si querés, en Flow o llevarlo a otro esquema de cualquier otro producto digital, ya no es un Ben, no es una persona, es un equipo. ¿Cómo esos roles empiezan a decir, che, mira, esto lo tienen que empezar a tomar de tal forma? Tales equipos o se empiezan a organizar de todas cual forma, digo, los distintos squads, células, esto que se nombra mucho, como para poder decir, esto tiene sentido, un approach es agarrarlo por acá, para poder cubrir todas estas necesidades en forma de equipo y construir esos proyectos de una forma un poco más orientados a una empresa, si querés. Sí, bien, perfecto. A ver, la construcción de los equipos o la forma en la que vas colocando los roles, yo creo que idealmente debe apuntar a que todas las necesidades que tenga un equipo estén resueltas dentro de los miembros que ese equipo tiene. Es decir, si yo quiero que este equipo se encargue de X feature, por ejemplo, qué sé yo, ya tenemos la función en la aplicación esta, y somos recontra millonarios, tenemos 50 millones de personas, y ya hicimos la función de adoptar perros, ahora viene la de adoptar gatos, y quiero hacer un equipo Bien, para que se encargue de esa función en particular. Lo que más me interesa es que ese equipo tenga todas las personas que necesita para desarrollar esa función de principio a fin, ¿sí?
Si no fuese por feature, como en este caso, sino, por ejemplo, muchas empresas cuando comienzan a trabajar que no tienen nada, están arrancando de cero a construir la plataforma digital o las plataformas digitales que tengan, tienden a armar los equipos pensando en componentes técnicos, hasta que lleguen a ese punto de construcción en que ya tenemos cosas andando y luego piensan en features. Al margen de cualquiera de las dos sea la forma, yo creo que lo importante es que cada vez que armes un equipo, se sienta y se entienda que todo lo que ese equipo necesita para resolver algo está dentro del propio equipo. No hace falta depender de alguien más o ir a preguntarle o ir a traerlo, sino que está todo ahí dentro. Bien, bien, creo que es importante, ¿no? Digo, esta cuestión de tener el equipo con los multiskills, con las capacidades y las responsabilidades, ¿no? Porque esto de tomar decisiones y accionar sobre un producto, para tomar justamente la decisión de cuál es el camino a seguir, requiere un montón de cosas, porque requiere bancar la parada, requiere tomar decisiones, hacerse cargo, y creo que es parte de todo eso, ¿no? Hay veces que una duda, pero como para aclararla, preguntan, ¿para qué usabas GitHub? ¿Qué son ese tipo de versionado de códigos? Un poco para repasar, que quedó una pregunta ahí colgando. Perfecto. GitHub, a ver, la función principal es justamente administrar las versiones de tu aplicación en base a cómo vas sumándole el código que vas creando a diario. Entonces, en la forma en la que tú organices la manera en la que sumas código de tu aplicación, de la misma forma en la que debe crecer su funcionalidad, GitHub te va mostrando esas versiones que se van generando en base al código que le vas sumando. Por ejemplo, si el día de hoy a mi aplicación que ya está cerrada le quiero sumar una nueva vista, en la cual él solo puede hacer X cosa, y hago como este proceso de sumarle a mi proyecto a eso, GitHub maneja una versión en la que le suma esa cantidad de funciones y tiene una versión anterior en la que no estaba todavía. Entonces, si esas funciones que le sumé no me sirven, me permite ir como a ese historial del estado de mi aplicación y decir, ok, volvamos acá y arranquemos de vuelta desde este punto en que no teníamos esta función que no le gustó a la gente. Eso es lo que tiene que ver con versionado. Bien, bien, perfecto, perfecto. Contame, Mike, ya estamos cerrando, ¿no? ¿Cómo la pasaste? Bien, bien, la verdad, súper bien. ¿Sí? ¿Tranquilo? ¿Nada nervioso? ¿Todo relajado? No, por suerte Bien. no. Bueno, perfecto. Así que nada, ya vamos a ir cerrando. Ahí les estamos dejando una pequeña encuesta. Por favor, acompáñennos a completarla. Muchísimas gracias por estar. Aprovecho el chivo, perdónenme, aprovecho el chivo, pero la semana que viene vamos a estar como sponsor en Herrearla. Voy a estar dando yo una charla el viernes que viene, contando un poco, ¿no? También esta cuestión de cómo nos redescubrimos y cómo nos vamos reacomodando y readaptando en esta cuestión de metodologías, siendo ágiles y demás, en relación a cómo cambia el comportamiento de los usuarios en contextos que no podemos controlar, como esta hermosa pandemia en la que estamos metidos, y qué cosas hicimos y cómo nos fuimos adaptando y utilizando un poco esta cuestión, ¿no? de ser ágiles y dinámicos para entender cuestiones de hipótesis, de ver que estamos haciendo algo, o ver que el mundo reacciona, nuestros usuarios reaccionan de cierta forma, y cómo nos movemos para satisfacer esa necesidad. Así que los invito a la semana que viene, estén atentos, esta charla va a ser el viernes que viene, si no mal no recuerdo. Mike, mil gracias por el tiempo, por compartir el espacio. Espero que lo hayas pasado súper bien. Otra vez, nuevamente, gracias a todos los que estuvieron escuchando ahí y fueron preguntando. Así que nada, mil gracias y nos vemos la próxima. Chao, chao. Bye, bye.